Autoridad espiritual, la conexión del líder. Contesta las siguientes preguntas. ¿Quién ha establecido las autoridades espirituales? Romanos 13, 1 al 7. ¿Quién es la autoridad suprema? Romanos 13, 1. ¿Quién fue el primero en rebelarse contra la autoridad de Dios? Ezequiel 28, 13 al 17. ¿Quiénes se rebelaron contra la autoridad de Moisés? Levíticos 12, 1 y 2. ¿Cuál fue la consecuencia? Levítico 12, 8 al 15. Pecar contra la autoridad delegada es pecar contra Dios. La autoridad espiritual no es algo que uno logra por sus propios esfuerzos. Es dada por Dios a quien Él escoge. El versículo 8 de Levítico 12 nos enseña que hablar mal de la autoridad delegada de Dios es hablar mal de Dios mismo. El versículo 10 nos muestra que cada vez que hay rebelión y murmuración, se pierde la presencia de Dios. ¿Quiénes más se rebelaron contra la autoridad de Moisés? Números 16, 1 y 2. ¿Cuál fue la consecuencia para aquellos que se rebelaron? Números 16, 31 al 35. Hay dos ejemplos de rebelión en Números 16. Desde el versículo 1 hasta el 40 se registra la rebelión de los dirigentes. Del versículo 41 al 50, la rebelión de toda la congregación. El espíritu de rebelión es muy contagioso. ¿A qué otras autoridades debemos obedecer? 1 Pedro 2, 13 al 15. Todas las autoridades son instituidas por Dios. Primero, en el mundo, Romanos 13:1 y 1 de Pedro 2, 13 y 14. Segundo, en la familia, Efesios 5, 22 al 24, 6, 1 y 3, Colosenses 3, 18, 20 y 22. Tercero, en la iglesia, Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13, Primera de Timoteo 5, 17 y Primera de Corintios 16, 15 y 16. Dios pone en la iglesia autoridades tales como los ancianos que gobiernan bien y los que trabajan en predicar y enseñar. Ellos son las personas a quienes todos debemos obedecer. El líder bajo autoridad. El líder debe ser leal a su autoridad espiritual. Es líder, pero también un seguidor. Quien no ha estado bajo autoridad no puede estar en autoridad. Jorge Pradas expresó: la autoridad del líder depende del espíritu de sumisión que él tenga hacia aquellos que Dios ha puesto en una jerarquía superior. En la tercera conferencia latinoamericana de evangelización se dijo lo siguiente: el ejercicio del liderazgo en la vida de las iglesias locales deberá estar marcado por el modelo del siervo sufriente y mostrar el contraste con el caudillismo y otras deformaciones causadas por el abuso del poder. Se presume que el líder está siempre a cargo y que la gente debe respetarlo y seguirlo. Si bien es cierto, también lo es el hecho de que el líder debe ser ejemplo de sumisión. El líder exitoso a la manera de Dios espera sumisión porque él mismo es una persona sujeta a Dios y a sus autoridades. La sujeción es una actitud esencial en la vida de un líder. Jesús fue ejemplo de esto también. Él se sometió a las autoridades humanas como lo estaba a Dios mismo. Mateo 17, 24 al 27 registra un incidente en que Jesús pagó los impuestos, mostrando sujeción a las autoridades civiles. Él tenía autoridad absoluta sobre todo el universo, por lo que no estaba obligado a hacerlo. Sin embargo, lo hizo para no generar ningún malentendido.
Si Jesús, siendo Dios, se sometió a las autoridades delegadas, ¿quiénes somos nosotros para pretender no hacerlo? Sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como autoridad suprema o a los gobernadores que él envía, porque esta es la voluntad de Dios. Den a todos el debido respeto, amen a los hermanos, teman a Dios, respeten al rey. Primera de Pedro 2, 13 al 17. Jesús dijo de un centurión: les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Lucas 7:9. ¿Por qué era tan grande la fe de este hombre? La respuesta está asociada al versículo anterior. Porque también yo soy hombre bajo autoridad. Versículo 8. Jesús relacionó fe con autoridad. Esto indica el principio del ejercicio de la autoridad, estar sujeto a una autoridad superior. Hay otros pasajes que marcan el principio de autoridad, que ordenan la sujeción a terceros que no son Dios, sino seres humanos con un ministerio otorgado por el Señor. Ustedes, los jóvenes, sométanse a la autoridad de los ancianos. Todos deben someterse unos a otros con humildad. Primera de Pedro 5:5. Obedezcan a sus líderes, porque ellos cuidan de ustedes sin descanso y saben que son responsables ante Dios de lo que a ustedes les pasa. Traten de no causar problemas para que el trabajo que ellos hacen sea agradable y ustedes puedan servirles de ayuda. Hebreos 13:17. En resumen, no se puede ejercer autoridad sin estar sujeto a las autoridades delegadas por el Señor. Sujeción a líderes cuestionados. La Biblia dice que toda autoridad proviene de Dios, pero no dice que toda autoridad es buena. Romanos 12, 1 y 2. Faraón es un ejemplo. Él fue muy malo con el pueblo de Dios, los golpeó, maltrató y humilló. Sin embargo, su autoridad provenía de Dios. Yo te he puesto, dice Dios en Éxodo 9:16. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, fue tan malvado como Faraón con el pueblo de Israel, pero Dios claramente dijo de él: He aquí yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Jeremías 43:10. Saúl fue un líder loco e incompetente. Aún así, era la autoridad que Dios había colocado. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí. Primer libro de Samuel 15:11. David, que ya había sido ungido por Samuel, siguió sometido al liderazgo de Saúl, honrándolo como su rey cuando éste quería matarlo. Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Primer libro de Samuel 24, 6 y 7. Somos llamados a honrar a la autoridad aun cuando nos maltrate. David llamó mi Señor y 2 veces ungido de Jehová a aquel que hacía desgraciada su vida. David vio más allá de la crueldad de Saúl y vio la autoridad que había sobre él. Honró a su rey y fue honrado por Dios. Salmos 89, 20 al 24, 35 al 37. La Biblia registra la historia de Ana, una mujer estéril. Primer libro de Samuel 1. Cierto día fue al templo y derramó su corazón a Dios pidiéndole un hijo. El sacerdote Elí creyó que estaba borracha y la insultó. ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Versículo 14. ¿Cómo respondió Ana a la ofensa de Elí? No, Señor mío. Yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía.
versículos 15 y 16. ¿Lo ves? Ana honró a su líder tratándolo con respeto y consideración. Le dijo, Señor mío, y luego se refiere a ella misma como su sierva. John Bevere, en su libro Honra y Recompensa, dice: lo que Ana deseaba y oró para recibirlo durante años no fue manifestado hasta que ella honró al sacerdote que la menospreció, de quien Dios dijo que juzgaría su casa para siempre. Primer libro de Samuel 3, 13 y 14. Sin embargo, Ana recibe de Dios al honrar a este hombre. Tuvo muy poco que ver con lo que Elí hacía, pero mucho con el modo en que Ana recibió al hombre que estaba por encima de ella en autoridad. Si honramos a quienes están por encima de nosotros, recibimos la recompensa que Dios da por medio de la posición que ellos ocupan. En el caso de un líder duro, su autoridad es establecida por Dios, pero la conducta no es originada por él. El líder dará cuentas a Dios, pero mientras tanto, quienes están bajo su gobierno serán probados, como lo fue David y Ana. Si honran, ellos serán grandemente recompensados. El mismo autor sigue diciendo: ahora bien, es cierto que la Biblia nos enseña a someternos incondicionalmente a la autoridad, pero no nos enseña a obedecerla incondicionalmente. Hay una diferencia entre sumisión y obediencia. La sumisión trata con nuestra actitud, mientras que la obediencia se relaciona con nuestros actos. Solo una vez la Biblia nos dice que no obedezcamos a la autoridad, y es cuando nos manda a pecar, es decir, a que hagamos algo que sea contrario a la palabra de Dios escrita. Veamos un ejemplo. Nabucodonosor ordenó que todas las personas se arrodillaran y adoraran una imagen de oro. Sadrac, Mesac y Abednego se negaron, pues violaba el segundo mandamiento que Dios ordenó a Moisés. Daniel 3, 16 al 18. Ellos obedecieron a Dios, pero no deshonraron al rey. Se dirigieron a él como «Oh rey». No dijeron «Rey tirano, nunca haremos lo que dices». Hablar con esa falta de respeto habría sido deshonrar a Dios, quien puso a ese hombre en el liderazgo. Debemos someternos a la autoridad, honrarlo, aun cuando debamos desobedecer su mandato. ¿Cuál fue la consecuencia de haber honrado al rey? Entonces el rey engrandeció a Sadrac, Mesac y Abednego en la provincia de Babilonia. Daniel 3:30. Ellos fueron ascendidos. Cuando alguien que está en autoridad te maltrata, si lo honras, serás recompensado. Es una ley espiritual. Al honrar a quienes Dios pone por encima de nosotros, honramos a Dios. A su vez, Dios nos honrará. Cuando vemos más allá de las circunstancias y nos centramos en esta ley espiritual, nunca seremos decepcionados. Cualquier maltrato, en especial por parte de quienes tienen autoridad sobre tu vida, sencillamente te está preparando para un ascenso o una recompensa si manejas el maltrato correctamente. Por lo tanto, esto es lo que debes preguntarte. ¿A cuántas recompensas o ascensos has renunciado porque no he caminado en el principio de la honra? Para reflexionar, todo aquel que se rebela contra la autoridad sigue el principio de Satanás. Hay una autoridad máxima que es Dios, y hay autoridades delegadas por Él. Para obedecer a la autoridad delegada de Dios es necesario haber tenido un encuentro con la autoridad de Dios. Rebelarse contra la autoridad que representa a Dios es lo mismo que rebelarse contra Dios. Watchman Nee.
Es imposible temer a Dios y no tener consideración por los siervos de Él. Temer a Dios es respetar a las autoridades que Él establezca. Para practicar, ¿cuáles son tus apreciaciones personales acerca del capítulo leído? ¿Eres de tomar a la ligera lo que tus líderes dicen? ¿Valoras sus consejos? ¿Reconoces haber perdido bendiciones por no respetar el principio de la honra? Si es así, ¿cómo cambiarás tu actitud hacia las autoridades establecidas sobre ti? Si tu líder está sometido a la palabra de Dios, resuelve ya mismo renovar tu compromiso de sujeción a Él, aunque haya cosas con las que no estés conforme. No seas el germen de una rebelión. No operes bajo el principio satánico. Desecha la insubordinación de tu vida. No podrás rechazar la autoridad delegada por Dios y recibir su bendición al mismo tiempo. Debes trabajar bajo la autoridad y dependencia de Dios y también de sus autoridades delegadas. Jesús, aunque era Dios, nunca trabajó separado de su Padre. Él practicó una dependencia íntima, declarando que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace. Juan 5, 19 y 30. Haz algo por tu líder que demuestre que estás sujeto a él. Entrégate por completo a la obra de Dios en total sujeción a tu autoridad.